Ven Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo, para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro a tu corazón. Me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con mi oración y mi trabajo, sufrimientos y alegrías de hoy, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino. Te pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro párroco y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti, y en prueba de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de los Apóstoles ruega por nosotros. Vamos a contemplar en este domingo en el que la Iglesia celebra la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y que pues efectivamente es tan desconcertante porque es una fiesta de una importancia tal que es capaz de eclipsar el propio domingo, y por eso celebramos las columnas de la Iglesia, que nuestra fe se basa sobre la fe de Pedro y la fe de Pablo, ¿no? Estos dos grandes testigos de la fe y que han sido capaces de dar la vida por Cristo, ¿no? Que han sentado las bases entregando su propia vida y han acabado sellando su entrega con el martirio. Un par de apóstoles que, o sea, luego se han conocido, claro, evidentemente, pero que en su encuentro con Cristo no se parecen mucho, ¿no? San Pedro en el mar, encontrándose con él, pidiéndole al Señor que remase mar adentro, que se metiese más adentro y echase las redes para pescar, que profundizase. Ese remo mar adentro no es solamente que eche las redes como en la profundidad del mar, sino que profundice en la amistad con el Señor. Pedro es un hombre de seguridades, no le gustan las profundidades, se queda muchas veces en la superficie, en las orillas. Pablo, sin embargo, es un hombre arrojado, es justo lo contrario, un hombre de impulsos, un hombre con un carácter fuerte. Los dos en esto se parecen, que tienen carácter fuerte. Pedro, que empieza siendo esa roca firme, empieza el encuentro con el Señor allí en Galilea y luego llegará hasta Roma y él será el primero, aunque luego San Pablo, el que ha quedado como el apóstol de los gentiles, pero el primero que abre el cristianismo a los gentiles será San Pedro, y luego Pedro queda como el evangelizador de los judíos y Pablo como el apóstol de los gentiles. Bueno, pero que ambos son las rocas de la fe y ambos van a Roma y acaban dando la vida por Cristo. Bueno, pues dice el Evangelio que la Iglesia nos propone para este día, dice: en aquel tiempo, al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo vive te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es un momento importantísimo. De hecho, me parece providencial que en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, la Iglesia nos proponga como evangelio precisamente la confesión de fe de Pedro, ¿no? Porque si celebramos a los apóstoles es porque sobre su confesión de fe se apoya la nuestra. Las que da mucha devoción cuando uno va a Roma y va a la tumba de los apóstoles. Si encima pide visitar los Scavi, esas excavaciones que hay justo debajo del Vaticano,
que se hicieron bastante recientemente y de los restos de San Pedro se conmueve pensando en este pescador que acaba dando la vida en Roma por Jesucristo crucificado boca abajo. Y cuando luego pasan Pablo extramuros y ante el sepulcro de Pablo, pues contempla también la fe de un hombre al que el mundo se le quedaba pequeño. Es de esos hombres que a mí me fascinan porque el mundo se les queda pequeño en ese amor a Jesucristo y son capaces de ir lo más lejos posible, ¿no? A por dar la vida por Cristo. Bueno, pues me parece un acierto que la lectura de hoy sea precisamente la confesión de fe de Pedro en Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo además no es de la parte como más fiel a la tradición de los judíos. Cesarea de Filipo está allá por el Monte Hermón, es donde actualmente se llama Banias, y donde la gente va a ver el nacimiento del Jordán. Ahí había un templo al dios Pan, era una zona más o menos pagana en la Galilea de los gentiles, pero lo más al norte ya casi es el Líbano o Siria, ¿no? Y Jesús va por ahí, y en ese lugar, que no es el más propicio para la fe precisamente, es donde preguntan los discípulos esta pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Que es una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es la opinión de la gente sobre Jesús? ¿Qué opina la gente sobre Jesús? ¿No? Y en ese que opina la gente sobre Jesús, claro, como no compromete la vida, ¿cuál es la última opinión que has oído de Jesús? Como no compromete la vida, todo el mundo se apunta a opinar, ¿no? Y unos dicen que Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías, uno de los profetas. Ahí rápidamente salen las opciones, ¿no? De lo que la gente opina sobre Jesús, ¿no? Pero cuando Jesús pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Claro, esta pregunta es una cosa ya muy seria, ¿no? Porque en esa pregunta uno compromete la vida. O sea, porque ya no es, ya no es, eh, ya no es, o sea, ¿qué opina la gente? ¿Cuál es la última novedad que has oído? Sino tú en tu vida, ¿quién dices que es Jesús, ¿no? Es una cosa que he dicho muchas veces y que la repetiré siempre, ¿no? Porque a esa pregunta no se responde con la boca, ni con los conceptos, ni con las ideas. A esa pregunta se responde con la vida, ¿eh? Tu vida, ¿qué dice de Jesucristo? Tu vida, o sea, el que contempla tu vida, ¿qué conclusión saca de tu relación con Cristo? Primero, de quién es Cristo para ti, y segundo, de qué incidencia tiene en tu vida. Claro, porque esto es lo verdaderamente importante. O sea, solo una opinión sobre la identidad de Cristo no vale, no. Es mi vida que dice de Jesús, ¿eh? Mi vida que dice de Jesús. Porque si mi vida dice que Jesús es el centro de ella, ya no puedo vivir al margen de Cristo, evidentemente, ¿no? Si mi vida dice que Cristo es importante, se tiene que verificar en ella que le doy espacio, ¿eh? ¿Qué tiempo le dedico al Señor? Si digo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, como respondió San Pedro, tengo que manifestar en mi vida pues que mi esperanza es Cristo realmente, ¿no? O sea, que yo, o sea, que espero en Él, ¿no? O sea, que para mí es muy importante Cristo, ¿no? O sea, que no es solamente decir el Mesías, no, el Mesías significa que es en quien tengo puesta mi esperanza, que cuando necesito ayuda acudo a Él, que para mí es el Salvador, el ungido de Dios, el Rey de mi vida, bueno, todas esas cosas, ¿no? Claro, si luego ya esté en el trabajo, en el descanso, en la ocupación o en las vacaciones, si no pongo a Cristo en el centro de mi vida, pero se tiene que verificar. O sea, de hecho a mí me quema por dentro cuando a veces la gente a la vuelta del verano, todo el mundo viene, no, es que no tengo tiempo para ir a misa. Y tú dices, pero ¿cómo no has tenido tiempo para ir a misa? Pero si de repente tienes todo el verano para ti, ¿qué es lo que ha pasado que no has podido ir? Bueno, es que no tengo tiempo para rezar, pero si no has tenido otra ocupación, si has estado descansando tranquilamente, pues tu ocupación será precisamente estar con el Señor, ¿no? Si decías que era el Mesías de tu vida, ¿no? O sea, aquel al que yo le doy la opción de tener
caso en mi vida, porque si es el Mesías, él puede opinar de mi vida, si no, no. Y más gordo todavía, dice San Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, ¿no? O sea que aquel en quien creo, y creer en significa confiar, abandonarse. Sabéis que es una fórmula que se inventaron los cristianos. Antes la gente creía lo que el Dios me decía, o lo que un profeta me decía, o creía que Dios existía. Pero creer en significa abandonarse, darle las riendas de mi vida, hacerlo todo por él y para él, creer que mi vida permanentemente está en su presencia, que todo depende de él, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? ¿No? Y si es Dios, es la clave de interpretación de toda la realidad y la clave de interpretación de toda mi vida, ¿no? O sea, todo se vive frente a él, ¿no? Y sí, en dependencia de él, ¿no? Porque es Dios, ¿no? Y entonces dice eso San Pedro, tú eres el Mesías y el Hijo de Dios vivo. Que un judío diga esto tiene bemoles, ¿eh? Y entonces Jesús, en el Evangelio de San Mateo, que es el que recoge esa admiración de la Iglesia Mayor por Pedro, porque el de San Marcos, como es la propia predicación de Pedro, él omite muchas veces estos episodios que dejan a San Pedro en un lugar especial, ¿no? Pero en San Mateo, que recoge esa admiración de los primeros cristianos por los apóstoles, especialmente por Pedro, pues eh, entonces sí que lo recoge, ¿no? El caso es que dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, y yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Pero es muy sorprendente porque es verdad que, claro, nosotros en la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, pues leemos un fragmento del Evangelio, pero ese Evangelio yo creo que habría que leerlo todo seguido, ¿no? Porque empieza efectivamente así, con la confesión de fe de los apóstoles y luego sobre todo la confesión de fe de Pedro, la promesa que le hace Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres Simón, hijo de Jonás, y ahora yo te digo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. A renglón seguido viene el anuncio de la pasión y finalmente viene ¿cómo se llama? El rechazo de Pedro del camino de Jesús. Y Pedro tiene que escucharlo de apártate de mí, Satanás, que es escándalo para mí porque piensas como los hombres y no como Dios, ¿no? O sea, el mismo episodio es la confesión de fe de Pedro que piensa como Dios y el rechazo de la cruz y el escándalo porque piensa como un hombre y es piedra de tropiezo para Jesús, ¿no? Y quiero decir esto porque precisamente la confesión de fe de Pedro no significa que Pedro sea la Inmaculada Concepción. En ningún momento se le pide a Pedro que tenga una fe, eh, eh, o sea, mejor dicho, que tenga una vida en la que no haya fragilidad. Cuando luego Jesús, también en la orilla del lago, en un ambiente, o sea, esta no es en la orilla del lago porque es la confesión de fe que es en César de Filipo en la montaña, pero cuando luego en la orilla del lago vuelva como a los orígenes, en la resurrección y le haga el examen del amor, Jesús 3 veces le va a decir, pastorea mis ovejas, haciéndole entender a Pedro que, que a Jesús no le escandaliza la fragilidad, que él ha escogido hombres frágiles para colocarlos como cimientos de la iglesia, ¿eh? que la fe de la iglesia se asienta sobre la confesión de Pedro, que es un pecador y que es frágil, ¿no? Y que le cuesta aceptar el camino de la cruz, que le cuesta aceptar, pues, que Jesús quiera caminar de esa manera, ¿no? Pero es la confesión de fe de Pedro, es un hombre que desde su fragilidad, movido por un amor muy grande al Señor, decide entregarse, ¿no? Y le dice, y ahí se abandona a él, tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, ¿no? Pero que eso no significa que Pedro ya no vaya a cometer ningún pecado ni ninguna fragilidad, no, no. Significa que Pedro tiene un amor grande que quiere entregarse del todo a Jesús, quiere amar locamente a Jesús. Y yo creo que eso hace muy grande a Pedro, ¿no? Porque o sea, tanto San Pedro como San Pablo, ¿no? Que a mí no me termina de convencer cuando decimos Pedro y Pablo, pero bueno, tanto San Pedro como San Pablo, en sus vidas vemos que su naturaleza es su naturaleza y tienen la fragilidad de hombres pecadores como todos, ¿no? San Pablo tiene una vehemencia
en las propias cartas que yo cada vez me asombro más y me escandalizo más. Bueno, no me escandalizo, ¿no? Porque al final somos todos hombres, ¿no? Pecadores como todos, menos la Virgen y menos Jesús. Pero, pero Pablo es muy vehemente, es muy bruto en su manera de hablar. eh, em, y no sé cómo decirlo, pero es como muy broncas, ¿no? Se mete en todos los charcos, em, no evita la confrontación, pero es un hombre que ama apasionadamente al Señor y que entregó la vida por él y que en cuanto se encuentra con Cristo es capaz de reconfigurar toda su vida y su pensamiento en torno a ese Jesucristo que ha encontrado y al que ama locamente y por el cual quiere entregar la vida, ¿no? Y, y tanto en San Pedro como en San Pablo no se ve hombres como con una convicción muy férrea, o no es tanto eso, es gente fascinada por la amistad con Cristo y que ha reordenado toda su vida en torno a Cristo, ¿no? O sea, que ha decidido vivir la vida poniendo a Jesucristo en el centro, pero no solo a Jesucristo en el centro como amigo al que quiero, ¿no? Sino a Jesucristo en el centro como criterio de pensamiento, base de interpretación de la realidad, como centro de todo, ¿no? Y yo creo que esto es una cosa bien bonita, ¿no? Porque pues efectivamente, Cristo es o no es mi amigo. Y ya está, ¿no? Y esto es la clave de toda la vida cristiana, ¿no? Entonces, si es mi amigo, viviré buscando el agrado de mi amigo, viviré colgando en el centro la relación con mi amigo y las cosas me gustarán o no en función de si me ayudan en mi amistad con mi amigo o no, ¿no? De hecho, un San Pablo que había estructurado toda su vida en torno a la ley y a los conocimientos que había adquirido con Gamaliel y los conocimientos de los clásicos en Tarso y todo eso, todo se va a replantear en torno a su amigo Jesús y dirá, ya solo sea Cristo y esté crucificado. Y dirá, sé de quién me he fiado. Y dirá que da gracias a Dios porque se ha fiado de él también. O sea que todo se va a recolocar en torno a esa persona que ha entrado en su vida y que ha reconfigurado todo, ¿no? Bueno, pues ojalá que en esta fiesta de los apóstoles, para nosotros, también la relación con Cristo sea algo esencial, no sea un entretenimiento piadoso al que dedico algo de tiempo cuando me sobra, sino que sea realmente lo constitutivo de nuestra vida, ¿no? O sea, que llegue un momento en el que la relación con Cristo sea lo definitivo que da sentido y da posibilidad a mi vida. O sea, por ejemplo, cuando de verdad la relación con Cristo es lo central, para mí la oración no es un ejercicio piadoso que hago cuando me sobra el tiempo. No, la oración se convierte en algo ontológico, es decir, que como el comer, el beber o el respirar, si no rezo me muero. ¿Por qué? Porque de ello depende la fuerza de mi vida, ¿no? Y la relación con Cristo no es solamente, pues, como unos ritos o unas prácticas que yo hago cuando tengo tiempo, sino es que de ello depende todo mi día y toda mi vida. Y entonces yo recoloco mi vida en torno a la relación con Cristo y vivo el día a día en función de dónde voy a poder tener tiempo para el Señor, encontrarme con el Señor. mm, O sea, que no es solamente como si me sobra tiempo, no, es que es esencial, es que es fundamental, es que necesito a Cristo, porque es el centro de todo, ¿no? Bueno, pues ojalá que de verdad en este domingo recurramos a la base de nuestra fe, busquemos el centro de nuestra fe, que no sea una cosa teórica, sino que sea una cosa vivida desde el corazón, en una relación cordial con Cristo, en una relación verdadera con Cristo, que básicamente es lo que el Papa Francisco nos ha propuesto en la encíclica Dilexit Nos, ¿no? Esa relación con Jesús de corazón, ¿no? Y Jesús que tiene un corazón palpitante y que está vivo, ¿eh? Bueno, pues que nos lo conceda el Señor, vivirlo en todo el tiempo en este verano. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.